Hola, ¿cómo están? Soy la licenciada Adriana Muñoz y está a mi cargo el práctico número 5, la pericia psicológica en el fuero penal. Para adentrarnos un poquito en este práctico, vamos a recordar al menos un concepto visto en el práctico anterior, que es el concepto de la pericia como elemento de prueba. Recuerdan que es la opinión fundada de una persona especializada en determinados conocimientos y que el juez sobre estos conocimientos no está obligado a saber. Entonces, la persona que posee estos conocimientos es a quien llamamos perito y la opinión fundada va a ser el dictamen. Ahora bien, la prueba pericial es un acto procesal que es consecuencia del encargo de las partes que participan en este proceso judicial y que al menos tiene 3 requisitos: que debe ser realizada por un tercero, es decir, por el perito, que la ordenación de la prueba haya sido hecha en forma legal, incluyendo que el perito haya realizado la aceptación del cargo tal como lo establece el Código de Procedimiento Penal de la Nación, ¿sí? O de alguna provincia, según sea el caso. Y por último, el tercer requisito es que cumpla la eficacia probatoria del dictamen, es decir, que sea un medio conducente, como prueba, sea un medio conducente respecto de los hechos a probar. Para eso tenemos que tener en cuenta que para cumplir esta función tenemos que tener una formación específica, porque muchas veces los informes pueden ser criticados, lo que denominamos impugnación, ¿sí? Técnicamente por las partes intervinientes en el proceso. Y también por otro lado tenemos que entender que la vida de quienes estamos peritando tiene un antes y un después de nuestra intervención. Entonces hay que tener especial cuidado en no cometer errores en este sentido. Ahora, pasemos a los elementos del informe. Según el texto, vamos a entender que el peritaje psicológico es una herramienta técnica al servicio de la justicia, ¿sí? Que obliga al psicólogo al menos a realizar 3 operaciones que siempre deben estar dentro del dictamen pericial. Primero es la descripción de la personalidad del evaluado, ¿sí? Segundo, una relación detallada de todas las operaciones practicadas por el perito y sus resultados. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a la definición o más bien detallar las técnicas que hemos elegido utilizar en ese caso, sean técnicas proyectivas o sean psicométricas, y que por supuesto hemos planificado sistemáticamente para cada caso, ¿sí? Uno debe explicar en qué consiste cada una de esas técnicas. Y por último, el tercer punto que debemos cumplir para el dictamen es las conclusiones. Acá, digamos, en las conclusiones vamos a responder todos los puntos de pericia que nos haya brindado el juez, ¿sí? Entonces, estas conclusiones tienen que ser con una claridad conceptual excelente, un lenguaje que sea inteligible, que esté desprovisto de conceptos ambiguos, erróneos por supuesto, o que hayan contradicciones conceptuales, ¿sí? Además de que el perito debe expedirse con imparcialidad, objetividad y honestidad, conceptos que habrán visto en el práctico anterior, ¿sí? No termina acá la cuestión, sino que el punto final en el fuero penal consiste en un debate que se realiza entre los peritos participantes, a saber, el perito oficial y el perito de parte, y los peritos de parte si son varios, ¿sí? Entonces, este debate consiste en una deliberación en la cual se debate acerca de los protocolos y sus resultados, ¿sí? En conjunto con la información que tenemos del expediente y de las entrevistas que hayamos tenido con el individuo entrevistado, ¿sí? Entonces, en este sentido, este debate no se reduce exclusivamente a firmar conforme el dictamen del perito oficial, ¿sí? Y es condición para dar por finalizada nuestra tarea, ¿sí? De no cumplirse este requisito, se puede declarar nula la pericia. Antes de pasar al otro tema, quería recordarles que el perito no dice si el sujeto cometió el hecho o no, o si la víctima fue abusada o sufrió violencia. Lo que la psicología
siempre nos ha permitido es ver el estado psicológico de las personas, es decir, su realidad psíquica, o diagnosticar signos, síntomas, síndromes. Bien, antes de entrar de lleno en el análisis del comportamiento y de las funciones psíquicas superiores, que es el siguiente tema, vamos a recordar que hay ciertos factores que favorecen la realización de la entrevista, ¿sí? Como el conocimiento exhaustivo del expediente, es decir, debemos conocer y saber todos los detalles del expediente y al momento de la entrevista tratar de crear un ambiente agradable, ¿sí? También vamos a tener que hacer una pequeña introducción antes de comenzar la entrevista en sí, explicándole al sujeto el encuadre, es decir, cuál es el objetivo y la finalidad de que él se encuentra en ese momento allí, ¿sí? Toda la información que se recoge en las entrevistas va a abarcar tanto la comunicación verbal como la no verbal, ¿sí? También vamos a tener que tener en cuenta la adaptación del entrevistador con el entrevistado. Tengamos en cuenta que más de las veces pertenecen por ahí a otro estrato sociocultural, a otro nivel educacional, y vamos a tener que adaptarnos a un lenguaje y a conocimientos diferentes, ¿sí? Y por otro lado, que el sujeto sepa darnos información. Y si no puede, nosotros debemos encontrar la manera, las técnicas para lograr que ellos produzcan y nos brinden esa información, ¿sí? Bien, dicho esto, pasamos un poquito más de lleno a la exploración semiológica de las funciones psíquicas. Esta exploración se compone de la observación del comportamiento, la escucha del discurso y el posterior análisis, ¿sí? Luego vamos a realizar una elaboración de todo ese material y lo vamos a integrar para realizar nuestras conclusiones. Esta exploración, por supuesto, se realiza a partir de lo que es la entrevista y todas las técnicas que hayamos programado tomar, sean proyectivas o sean psicométricas. En el texto se propone algo así como un esquema orientativo para una exploración ordenada que comienza con el modo de presentación. ¿Qué va a contener esto? Habla de lo que es la impresión visual del entrevistado, ¿sí? Nuestra primera impresión, el aspecto general del evaluado, desde el momento en que ingresa a la sala de espera o a nuestro consultorio o a la celda si nos tocara en algún otro lugar, ¿sí? Entonces vamos a observar el aspecto general del evaluado, desde cómo hace su ingreso, si viene acompañado, si viene solo, y si viene acompañado, cuál es el motivo y por qué y quién lo acompaña, ¿sí? Si la vestimenta es adecuada, si coincide con su estrato sociocultural, ¿sí? Si la marcha es adecuada, qué actitud tiene, si el entrevistado procede de una manera activa y colaborando o está más bien desde un lugar defensivo o desde un lugar suspicaz, ¿sí? Si responde con actitudes negacionistas, oposicionistas, etc. Y por otro lado, vamos a estar pendientes de lo que es la abordabilidad. La abordabilidad es la capacidad de ponerse en contacto con el evaluador, ¿sí? Es decir, que implica la intención del sujeto de contestar. Entonces vamos a registrar si el sujeto está escasamente abordable, si contesta con monosílabos, si contesta solo algunas preguntas de manera parcial o está un poco reticente al responder y no brinda la suficiente información y hay que repreguntar para que nos conteste, ¿sí? Bien. Hasta ahí el modo de presentación. Pasamos al segundo punto, que es la conducta durante la evaluación. Acá vamos a incluir lo que habíamos dicho anteriormente de los niveles de comunicación verbal y no verbal. Entonces, no solo vamos a tener en cuenta la comunicación verbal, sino también lo no verbal, que a saber se divide en 3 niveles. A nivel de los gestos, es decir, el nivel motor, vamos a tener en cuenta todos los gestos que realiza el sujeto.
en la medida de lo posible, ¿no? Y el nivel paralingüístico, que sería la velocidad del habla, el tartamudeo, los cambios de tono o de volumen de la voz, ¿sí? Y frente a qué temas sucede esto, ¿sí? Y el tercer nivel es el nivel de las relaciones espaciales, que es la distancia o proximidad del sujeto de estos tres niveles, que no son excluyentes. Digo, cuando uno observa en una entrevista, siempre están presentes estos tres niveles, ¿sí? Bien. Cuando los resultados de lo observado se repiten con lo que hemos obtenido de cada una de las técnicas, podemos decir que lo observado adquiere un valor para la interpretación, ¿no? ¿Cómo sabemos de esto? A través de las recurrencias y las convergencias. ¿Recuerdan de alguna otra materia? Bien. El tercer punto que habíamos dicho es el comportamiento a observar. Vamos a observar el contacto ocular. Ustedes saben que a través del contacto ocular uno expresa emociones, sentimientos y hasta es capaz de regular el flujo de la comunicación que se está emitiendo entre los participantes, ¿no? Y también cumple la función de tranquilizar al sujeto si somos capaces de mantener un contacto visual espaciado, ¿no? Vamos a observar por otro lado las expresiones faciales, si está serio, si se muestra despreocupado o preocupado, si está triste, si se lo ve acongojado, si se ve alegre, en fin. La postura del sujeto, si al entrar entra relajado, si al sentarse se sienta relajado o su postura denota cierto nerviosismo, ¿sí? También vamos a estar pendientes de lo que es la expresión oral. Si su lenguaje fluye naturalmente, sin signos de nerviosismos, o si realiza muchas pausas, muchos silencios. Vamos a tratar de pesquisar si está tratando de recordar o está tratando de inventar alguna versión, ¿sí? Y en relación a qué temas se van produciendo esas pausas o silencios. Entonces, nos queda por ver el tema de la ansiedad, que es algo, digamos, esperable en estos casos en cierto monto. El sujeto debe ser capaz de controlar esta ansiedad una vez que avanzamos en la entrevista. Entonces vamos a vigilar si esta ansiedad vuelve a aparecer y frente a qué temas aparece y en cuánto monto, ¿sí? Esto nos va a dar un dato importante acerca del hecho por el que esté imputado o que haya sufrido, depende de quién sea, ¿sí? Bien, entonces, en este punto, resumiendo, vamos a observar lo que es el aspecto en general del sujeto. Vamos a incluir la presentación, la vestimenta, la marcha, la postura, las expresiones faciales, el contacto visual, dijimos, el aseo con el que se presenta el sujeto y si la manera de vestir, de conducirse, responde a las pautas socioculturales del sujeto o incluso si la forma de hablar, la terminología, responde a las pautas socioculturales del sujeto. Bien, pasamos a lo que hace referencia al primer punto, a la descripción de la personalidad. Y en esto vamos a tener que evaluar específicamente lo que son las funciones psíquicas superiores. Bien dice el texto que la evaluación psicoforense es un corte transversal del estado del evaluado al momento de ser evaluado. Por eso vamos a tener que siempre evaluar, y no solo en este fuero, sino en los demás también, cuestiones básicas: la conciencia, la atención, la memoria, ¿sí? La conciencia. Sabemos, o recordemos más bien, que es el pleno conocimiento que tiene el individuo de sí mismo y del mundo que lo rodea, ¿no? Es la aptitud para comprender y la capacidad para darse cuenta de sí mismo y del mundo que lo rodea. Y de esta función va a depender otras funciones como la memoria, la atención y el juicio. Entonces, ¿qué vamos a tener que verificar? Si el sujeto está alerta, si está vigil, o si está obnubilado, letárgico, si está confuso, si está delirando, en casos extremos, si está en coma, ¿sí? O, por ejemplo, podría tener una desorientación autopsíquica o alopsíquica o ambas, ¿sí? Que se denomina desorientación global. No vamos a entrar en detalles de esto porque,
para eso hay como una especialización en estas cuestiones y habría que retomar otras materias. La otra función que tenemos que vigilar es el tema de la atención, ¿sí? La atención es el sistema que filtra todos los estímulos que entran por todos los sentidos, pero asigna prioridades. ¿A qué le estamos prestando atención en este momento? ¿Sí? Entonces, vamos a verificar si el evaluado presenta lo que se denomina euprosexia, hipoprosexia, distractibilidad, o hay una labilidad de la atención de tipo emocional, o también puede presentar lo que se denomina paraprosexia, hiperprosexia, aprosexia, falta de atención, ¿no? Lo más común de encontrar es la fatigabilidad. Bien. A nivel de la concentración hasta ahora las funciones, se van complementando, ¿no? La concentración es el mantenimiento de la atención por lapsos temporales. Y como función cognitiva colabora con la atención y su principal alteración es la fatiga extrema. Hasta ahí las funciones psíquicas superiores, concretas, digamos, que podemos evaluar quizás hasta con técnicas más allá de observar al sujeto. Vamos a adentrarnos en las características de la personalidad. Acá básicamente lo que vamos a hacer es observar la estructura yoica. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque el yo tiene la capacidad de evaluar y comprender la realidad, ¿no? Y le permite al sujeto también superar las amenazas, sean internas o sean externas. Estas funciones yoicas, digamos, la estructura yoica se puede resumir a nivel de tres funciones básicas. A nivel de tres funciones. La primera se denomina funciones básicas, que está sostenida por las funciones cognitivas que recién mencionamos, ¿sí? Bueno, la atención, la concentración, la memoria, puede ser influida por los impulsos. Entonces, ¿a qué le vamos a prestar atención? Uno de los indicadores de fortaleza yoica, recuerden, es que los mecanismos de defensa pueden ser utilizados cuando se los requiera, sin que puedan ser interferidos por mecanismos de defensa que los debiliten. El impulso vendría a ser alguno de ellos. Entonces el sujeto puede haber cometido un delito debido a un impulso por X motivo, ¿sí? La otra función que cumple la estructura yoica es acerca de las funciones defensivas. Acabamos de hablar de los mecanismos defensivos. Sabemos que los mecanismos defensivos se utilizan para la adaptación del sujeto y para neutralizar las ansiedades, restableciendo el equilibrio psíquico. Entonces, vamos a observar si estos mecanismos psíquicos se presentan de una manera dinámica o se rigidizan frente a determinados temas, y si el sujeto apela siempre al mismo mecanismo defensivo, porque saben que esto llevaría a un empobrecimiento del yo que va a tener otras consecuencias. La tercera función es la función de integración o síntesis. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la capacidad del yo de unir, ligar y crear totalidades, es decir, de conciliar las incongruencias dentro del yo. Entonces, de ahí la importancia de evaluar las tres funciones del yo. Si queremos entrar más en detalle, vamos a evaluar el funcionamiento de los mecanismos defensivos. ¿Por qué? Porque los mecanismos defensivos están compuestos por diferentes grados. Un grado en el cual el mecanismo de defensa afecta el nivel adaptativo de otras funciones del yo, como las que mencionamos, y el grado en el cual las defensas tienen éxito o fracasan. Entonces, ¿en qué va a influir esto? En la regulación y el control de los impulsos y en la efectividad de esos mecanismos defensivos. Entonces, de ahí la importancia de evaluar también lo que es la tolerancia a la frustración y los frenos inhibitorios, que se encuentren presentes o no en el sujeto, ¿sí? También vamos a tener en cuenta otra cuestión, que es la agresividad, diferenciándola de lo que es el concepto de agresión. Finalmente, vamos a prestarle atención a lo que son las relaciones interpersonales.
Las relaciones interpersonales, lo que vamos a prestar atención es el grado y calidad de las relaciones que mantiene el sujeto con los demás. ¿Qué grado de separación o individuación tiene este sujeto? Si tiene tendencia al retraimiento, si es egocéntrico, qué tipo de elecciones narcisistas de objetos realiza, si tiene relaciones empáticas con el entorno o facilita la comunicación o no la facilita, ¿sí? Así como la primitividad o madurez de las relaciones objetales que mantenga ese sujeto o que haya podido crear, y si las puede sostener, ¿sí? El grado en que el individuo percibe y responde a los demás, así como el grado en el que el sujeto puede tolerar, y este es un punto muy importante, las ausencias, ¿sí? La ausencia física del objeto. Esto hace directamente a la frustración y la ansiedad relacionadas con con la ausencia, ¿no? Del objeto que mencionamos. Bien. Hasta acá un detalle muy pormenorizado de algunas cuestiones que sí o sí debemos llevar a la práctica en lo que es el fuero penal. Pero no quería terminar esta cuestión porque si no parece que es como un punteo de lo que hay que hacer, ¿sí? Y nada más hay para hacer. No, todo lo contrario. Hay que resaltar que cada sujeto tiene sus propias características de su personalidad y que estas y que pueden variar inclusive de sujeto en sujeto. Entonces, estas características propias van a surgir eventualmente en las entrevistas en conjunto con las técnicas proyectivas más que nada y psicométricas, que las vamos a encontrar en las famosas recurrencias y convergencias, ¿sí? Entonces, hasta aquí creo que hemos abarcado casi todo el texto que nos tocaba para hoy. Espero que les haya servido un poquito más para comprender. Frente a cualquier duda están las opciones del foro para que ustedes planteen las dudas y bueno, agradecerles y espero sus comentarios. Gracias.